Bien, no sé si están ahí. ¿Les salió alguna señal de que se está grabando, no? Yo creo que estoy grabando. Sí, está grabando ya. Ah, sí, sí. Bien, bueno, de paso, nuevamente, bueno, buenas tardes a todos, porque algunos llegaron un poquito después. Vamos a hacer un repaso de este tema, eh, al menos como para que puedan arrancar un poquito mejor, ¿sí? Y bueno, les insisto con las dudas que puedan llegar a quedar o las que puedan llegar a aparecer luego, también escríbanlas en el foro de consulta, porque ahí es un buen lugar donde zanjar este tipo de dudas. Con respecto de, ustedes vayan respondiéndome, si responden por chat, Daniela, te voy a pedir eh, que me digas lo que ponen por el chat, porque yo no lo puedo visualizar. Y si no, por el micrófono, porque yo los estoy Sí. escuchando bien a todos. Así que al menos todos los que hablaron, yo los escucho perfecto hasta ahora. Bueno, con respecto de lo que es una relación, eh, como un conjunto de, o dos conjuntos de elementos que están vinculados de alguna forma, los elementos de uno con los elementos del otro. Acá el primer ejemplo que hay, vemos un conjunto de estudiantes con sus nombres y un conjunto de materias. Y la relación en sí es el vínculo, es decir, qué materia cursa cada uno de estos estudiantes. Esa sería la relación. Vamos a suponer como Carlos cursa programación, establecemos lo que se llama un par ordenado. ¿Por qué es un par ordenado? Porque en ese par ordenado vamos a poner primero a Carlos y después programación. Y es una relación que va desde el conjunto de estudiantes al conjunto de materias, y existe el par ordenado Carlos programación, así como Sara matemática o Carlos base de datos es otro también, otro par ordenado donde el elemento Carlos aparece en ambos pares ordenados. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Supongo que es sencillo, ¿sí? Sí, una consulta en esa parte, profesor. Sí, Por ejemplo, en la guía del ejercicio 1, sí. eh, se repite, por ejemplo, en el punto B, se repite, digamos, el conjunto de la primera parte. Por ejemplo, Les Q hago se una repite dos pregunta. ¿A veces. ustedes ahora estoy compartiendo, ustedes están viendo la guía o están viendo la misma teoría? Sí, Estamos viendo la se ve guía. la guía. La guía, bien, Ahí se ve la guía. bien, bien. Me estabas diciendo, no sé quién hablaba, Ariel, no sé. Pablo, profesor. Pablo, ¿me decías de este ejercicio? Sí, que ahí se repite la Q dos veces en la tablita. Bien, pero Eh, eh, si vamos no, no, acá, en esta sí. tablita, Carlos también se repite dos veces. Ujú. Porque Sí, Carlos, sí, sí, sí. Y la pregunta sería, cuando se lo tiene que ordenar en forma de tabla, ¿tiene que ir ordenado en un orden? O, por ejemplo, en el caso del ejercicio B, que sí, tenemos Q que se repite dos veces, sí. y en el, en el ejercicio que nos pide representar en tabla, En tabla. creo- ¿Cuál era el que pedía? El 3 pide representar en sí, tabla. sí, se repite, por ejemplo, P dos veces. Yo sí le Claro, tengo que... va a aparecer una fila, va a aparecer una fila donde va a estar P6 y otra fila donde diga P1, porque está P6 y P1. ¿Sí? Ah, perfecto, sí. Sí, esa era mi duda, si lo tenemos que poner en orden o No, no, eso puede no, ir... no, 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 no.
no, eso no es una cuestión, digamos, que obligatoriamente tiene que seguir el mismo orden como está indicado acá en esta relación de pares ordenados. Podrías empezar con P1, seguir con Q2, luego seguir con P6, si quisieras. En eso no hay una regla ni una cuestión de obligación. No, no, no. Ah, No, sobre perfecto, eso no. profesor. Perfecto. ¿Cómo es? No, acá me acordaba de algo cuando me consultaste, porque creo que este ejercicio exprofeso no... Ah, no, este sí. Este tiene... Bueno, no. Ahora lo veo, sí. El 3 está la respuesta de la parte B y no de la parte A. Porque por ahí poner respuestas de algunas cosas significa prácticamente resolver todo el ejercicio. ¿Sí? En cambio, en el B tenía como una cuestión, una vueltita de tuerca, porque acá aparece una condición de que x cuadrado tiene que ser mayor que y. Pero, por ejemplo, hacer la tabla del inciso A era muy como, bueno, casi no ejercitar nada de parte del estudiante si nosotros ya ponemos esta respuesta. Ustedes habrán visto que por ahí hay en varias partes de la guía, a veces algunas respuestas no están. A veces por eso, ¿sí? Sí, profesor, se entiende. Bien. Entonces, tenemos acá más o menos ya una idea de lo que es un par ordenado y cómo se puede establecer una relación entre los elementos de dos conjuntos. Luego acá viene un tipo de relaciones que se lo conoce como producto cartesiano. En realidad, el producto cartesiano es una parte acá que está puesta porque es por un lugar donde debemos siempre pasar para desembocar en lo que sigue. Pero el producto cartesiano no establece ninguna relación específica. Es algo así como que relacionar todos los elementos del primer conjunto con todos los elementos del segundo. Eso es lo que se llama producto cartesiano. Luego, a partir de eso, que todos están relacionados con todos de algún modo, vienen ya desembocamos en algún tipo de relación con algún tipo de como restricción, ¿sí? O decimos, bueno, está bien, el producto cartesiano, todos se relacionan con todos, el conjunto de partidas es lo que normalmente llamamos dominio y el conjunto a donde llega es lo que llamamos rango, eso está especificado acá. Acá hay un poco de notación matemática, eso me parece que más o menos debemos estar al tanto de esta notación, este símbolo significa pertenece, y acá lo que indica es que, bueno, que el par ordenado XY pertenece a la relación R que establezcamos. Y se puede escribir así o también se puede escribir así. Indistintamente, durante todo el desarrollo teórico puede estar escrito de esta forma o de esta. Significan lo mismo. Es decir, que X e Y están en la relación R. Acá menciona, porque muchos de los casos, casi todos los casos que se plantean o ejemplos que se plantean en esta teórica, habla de lo que dice relación binaria, es decir, en muchos casos el conjunto es uno solo y se plantean relaciones entre los elementos de ese mismo conjunto. Es decir, en un conjunto X hay elementos que podemos llamar X y elementos que podemos llamar Y, y se establece una relación entre esos elementos que están dentro del mismo conjunto. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como relación binaria, por eso se dice que es sobre el conjunto X cuando X e Y son iguales. Luego viene
la relación que nosotros conocemos más, que manejamos más de matemática, que es lo que se ve después en la unidad 5 en realidad, que son las funciones. Las funciones es un tipo particular de relación donde hay un conjunto de partida que es la X, donde está el dominio, y hay un conjunto de llegada que es la Y. Ahora, las llamadas funciones o relaciones funcionales son estas relaciones donde para cada X le corresponde solo una Y. Pero puede haber más de una X que le corresponde a una única Y. Es decir, que esperen que quiero ver si puedo, aunque sea rayar acá arriba, acá está. Nosotros podemos tener en una relación funcional, ustedes recordemos cómo era esto, escribir en el PDF no es muy fácil. Uno puede tener una relación funcional donde acá tenemos la Y en el eje vertical y en el eje horizontal tenemos la X. Puede ser una relación funcional con esta forma, donde hay dos valores de X que llegan a una misma Y. No sé si lo alcanzan a ver esto. ¿Lo están viendo? Sí, sí, se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve, profesor? Sí, se ve. Lo que no puede ser función o relación funcional es una gráfica de esta forma, donde para una única X yo llegue a dos valores distintos de Y. Por eso acá dice que es una relación especial donde para cada X existe exactamente una y no más de una Y, que es lo que dice acá. ¿Sí? Esas son las relaciones funcionales que uno conoce desde siempre, desde la escuela. ¿Sí? Esta es una particularidad. Nosotros acá incluso creo que se aclara en alguna parte que es algo que se va a ver mejor en la próxima unidad. Ahora no me acuerdo bien dónde lo dice, pero en alguna parte lo menciona. Vamos a ver ahora lo siguiente. Acá dice, en el ejemplo inicial se muestra que se puede establecer una relación con especificar qué pares ordenados pertenecen a la relación. Es decir, esto se refiere a lo que está acá arriba. Acá hay una relación y decimos que se relacionan Carlos con programación, Carlos con base de datos, Ana con historia, Ana con programación y Sara con matemática. ¿Sí? Establecemos los pares ordenados y tenemos la relación. Pero también una relación se puede especificar a través de una regla de pertenencia entre ambos elementos. Y eso es lo que desarrolla este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos un conjunto X, que son los números naturales 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y establece relaciones entre números dentro de este mismo conjunto, de forma tal, por eso acá se escribe de esta forma, X e Y están en la relación, si ocurre que X es menor o igual que el otro. Entonces, ¿cómo podemos establecer esta relación? Bueno, por ejemplo, dice menor o igual. Así que van a ser pares ordenados donde la X puede ser igual a la Y
como 1, 1, 2, 2, 3, 3 o 4, 4. ¿Ustedes ven la manito cuando yo la muevo acá en el coso, en el PDF? ¿Sí? ¿Se ve, Daniela? Sí, sí, se ve, Bien. sí. Eso es la parte de la regla que establece acá, que puede ser menor, es la parte de la regla que acá dice que es igual. Pero además dice que es menor. Entonces, donde en el par ordenado, el primer elemento tiene que ser menor que el segundo. Entonces, si nos plantamos en el 1 como primer elemento, va a ser menor que el 2, que el 3 y que el 4. Por eso están los pares ordenados 1, 2, el 1, 3 y el 1, 4. Si ahora nos plantamos en el 2, van a surgir los pares ordenados de 2 con 3, porque 3 es mayor que 2, o 2 es menor que 3, que es este, y 2 con 4. Luego, si nos plantamos en el 3, solamente vamos a tener la relación esta de menor 3, 3, 4, digamos. Y así surge esta relación con todos estos pares ordenados. ¿Se entendió esto de plantear una relación solo desde los pares ordenados o solo o a través de una regla? En este caso, en el primer caso lo vimos a través de pares ordenados, en este segundo ejemplo lo vemos a través de una regla de pertenencia a la relación. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? No sé, los que están presentes, díganme, háblenme. Una cosita, Luis, para ¿Sí? agregar, si puede ser un ¿Sí? cachito. Dale. En el caso, por ejemplo, en el caso del par 2-1, por ejemplo, sería falsa esa desigualdad, porque el 1 es más chico que el 2, entonces esta desigualdad nos daría falso, por lo tanto no pertenece a la relación. Claro, solo Entonces, pertenecen a la relación, como bien decía Daniela, solo pertenecen a la relación mientras sea o igual o menor. Entonces no puede haber un par, como ella dice, 2, 1, porque el primero es más grande que el segundo. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Sí, profesor, ¿se Sí, entiende? sí, perfecto. Sí, Bien, se entiende. vamos al grafo. Qué lástima que me queda afuera. Bueno, a ver, la verdad que escribe bastante mal eh, acá en el PDF. Cualquier cosa recurrimos a la pizarra. ¿Cómo hacer el grafo? El grafo consiste en poner tantos vértices como elementos haya en el conjunto sobre el que se establece la relación. Acá se establece una relación sobre un conjunto X que está compuesto de 4 números naturales, 1, 2, 3 y 4. Entonces, va a tener 4 vértices, un vértice va a representar el 1, el otro el 2, el 3 y el 4. ¿Correcto? Y luego, un grafo puede ser dirigido o no. En general, nosotros acá vamos a trabajar con grafos dirigidos. También se lo conoce como digrafo, porque es un grafo dirigido. Pero podría ser que no tenga dirección, es decir, no haya una flecha que indica que va de un lado para el otro. Alguien escribió en un chat, no sé qué, en el chat, no sé qué. sí, escribió Ernesto, puso que está saliendo del trabajo y que está conectado con el celu y cuando llega se conecta. Ah, bien, bien. Bueno, no, de todos modos está grabado, esto lo puede ver tantas veces como quiera luego, Ernesto. Está bien, Ernesto, no te haga problema. Estamos entonces que tiene estos vértices, el grafo, ¿sí? Donde cada vértice está representado por un elemento del conjunto. Y luego dirigimos con lo que se llama los lados, las aristas del grafo, una flecha de un elemento al otro, donde el elemento de partida es el primer elemento del par ordenado y el elemento de llegada, donde llega la flecha, es el segundo elemento del par ordenado. Nosotros en esta relación que vimos antes, acá está explicado un poquito acá abajo.
En la relación que vimos antes, había un par ordenado que era el 1, 2. ¿Sí? Y el 1, 2 está representado por esta arista o flecha que va desde 1 hasta 2. Pero también estaba el 1, 1. Y el 1, 1 tiene que ser entonces una flecha, digamos, que sale de 1 y llega a 1. ¿Correcto? Hola, hola. Una ¿Sí, relación mutua. profesor? ¿Cómo? Una relación mutua entre el mismo. Claro, ojo que se llama relación al conjunto de todos los vínculos que hay, ¿no? Esto sería, claro, una relación con él mismo, porque la regla de la relación decía menor o igual. Y al decir igual, se tiene que vincular consigo mismo, porque es igual, con su igual, digamos, con él mismo. Por eso están estos vínculos consigo mismo, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, que responden a los pares ordenados que están acá, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Luego seguimos poniendo aristas para el resto de los pares ordenados con un elemento de partida y un elemento de llegada. Por ejemplo, el 1, 4 está representado por esta arista, el 2, 4 por esta, el 3, 4 por esta, el 2, 3 por esta, y así, bueno, y así vamos haciendo el grafo. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? Porque me manifestaron que tenían algunos problemas para entender los grafos. Ahí Sí, lo entendí profesor, perfecto. Bien. una consulta, Sí, profesor. sí. ¿El sentido de la flecha influye en el grafo? Porque, por Claro, ejemplo, la relación 1 va, digamos, por el sentido de la flecha iría de derecha a izquierda y en el vértice 2 va, por ejemplo, de izquierda a derecha, el sentido de la flechita. no, no importa si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La flecha debe siempre partir de el primer elemento del par ordenado y llegar al segundo elemento del par ordenado. Es decir, Perfecto. nosotros tenemos acá el par ordenado 1, 2, la flecha debe partir de 1 e ir a 2. Ahora, nosotros podríamos haber hecho un grafo distinto con los vértices puestos de otra forma. No hay obligación de tener los vértices de esta forma. Esperen que voy a tratar de escribir nuevamente, por más que no salga muy lindo. Yo podría haber puesto el 2 acá. Uy, qué feo. Esperen que voy a ver si puedo borrar. El 2, vamos a hacerlo así. El 1 acá. El 3 acá podría haber puesto. Y el 4 acá. Y acá voy a tener que ahora poner las flechas. Y para poner las flechas, por ejemplo, el par ordenado 1, 2 va a ser una flecha que nace de acá y va hasta acá. Así. O sea, el tema de que vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda no es relevante. Es irrelevante respetar esta flecha para el par ordenado 1, 2. ¿Sí? Por ejemplo, Sí, se entiende, profesor. el par ordenado 1, 3 quedará de esta forma. ¿Sí? ¿Está? El par ordenado 3, 4 va a quedar así también. Y así con todos. Este dije que era el 1, 3. Y este va a ser el 3, 4. El sentido, en el sentido de izquierda a derecha, no es relevante. Es relevante, sí, respetar que siempre parta
del primero y arribe al segundo. Eso sí es importante, que parta del primero y arriba al segundo. Después las flechas pueden ir para cualquier lado. ¿Está? ¿Se entendió ahí? Sí, se entendió, profesor. Bien. Acá hay otro ejemplo. Acá hay una relación donde hay 4 letras. En el conjunto de la relación hay 4 letras. Fíjense que estos son todos binarios, esto que la X y la Y se encuentran todos en el mismo lugar. Y bueno, nos dicen que, bueno, acá va al revés. Vamos a suponer que nosotros no sepamos cuáles son los pares ordenados. ¿Sí? Y nos dan este grafo. Sabemos que es una relación sobre el conjunto X con las letras A, B, C y D. Entonces armamos un grafo donde ponemos los vértices A, B, C y D. Lo ponemos como nos guste, ¿está bien? Eso no tiene nada. Y sí nos dan cómo son, digamos, las direcciones, las flechas o las aristas. Acá tenemos un par ordenado de A con A, otro que está de D con D, uno que va de B a C, hay un par ordenado que va de B a C, y hay otro par ordenado distinto que va de C a B. ¿Sí? Así como está. Entonces, cuando nosotros queremos escribir esto, partir de este grafo, e ir a los pares ordenados, vamos a poner A que llega a, que parte de A y llega a, entonces A, A. Un par ordenado que parte de B y llega a C, que es BC, un par ordenado que parte de C y llega a B, que es el CB, y otro que parte de D y llega a D, que es el de D. Así, partimos de un grafo y lo representamos como par ordenado. Inclusive esto podríamos representarlo como una tabla. No está planteado acá, pero se podría hacer. ¿Estamos hasta acá? Hola. Sí, Sí, profesor, ¿se perfecto. entiende? ¿Se entendió? Entonces, cuando me han manifestado que era totalmente válido que me hayan manifestado que no entendían muy bien los grafos, porque los grafos es algo que ustedes van a ver bastante más después. Esto me lo mencionaba el director de la carrera. Esta materia es una materia de arranque, digamos, pero después se va a ver bastante más en otras materias. Y él me decía que sí, que se va a ver nuevamente, pero bueno, que no venía mal también que empecemos un poco con la idea de qué es un grafo acá. Podemos entonces, porque ahora viene el tema de las propiedades, ¿sí? Sigo entonces. Vamos al tema de las propiedades. La primera propiedad que vamos a ver de las relaciones, estas son propiedades de las relaciones. Dice, una relación R se llama reflexiva o que tiene propiedad reflexiva, es lo mismo decir que tiene propiedad reflexiva o es reflexiva, si los pares XX son parte de la relación. Para todos, y eso es algo que en matemática muchas veces aparece, en la cuestión de para todos, ¿sí? Es decir, es reflexiva si tenemos en todos los elementos de este conjunto un lazo que vaya del elemento a sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, como vimos antes. ¿Está bien? Entonces dice que la relación es reflexiva, perdón, que la relación definida en el ejemplo 2 que vimos acá, en este, dice que es reflexiva porque todos sus elementos, que son el 1, el 2, el 3 y el 4, tienen un lacito consigo mismo. Entonces es reflexiva. Si hubiera algún elemento que no lo tenga, no es reflexiva.
o si hubiera algún elemento del conjunto. Entonces, eso es lo que dice esta parte del texto. La relación es reflexiva porque está el 1,1, el 2,2, el 3,3 y el 4,4. Para identificar la reflexividad de una relación o la propiedad reflexiva de una relación, el grafo como información visual es muy claro. Si nosotros vemos lazos cerrados en todos los elementos del grafo y es reflexiva. Hola, ¿me escuchan bien? No sé si te quedaste vos Sí, porque me trabado puso o... que Ah, estaba inestable la conexión. ok. Si Bien. puedes repetir lo último porque me parece que no se escuchó. Sí, que el grafo es un elemento de información visual muy poderoso, por ejemplo, para identificar si una relación es reflexiva y nosotros dibujamos el grafo y vemos que todos los elementos tienen un lazo cerrado sobre sí mismo, es indicativo que la relación es reflexiva. ¿Sí? ¿Está? Le hago una Sí, escucho. No se escucha, Martín. consulta, profe. Esto que Sí. está explicando, lo que está explicando ahora es el videíto que está en la plataforma. En la plataforma, yo traté de buscar un ejemplo de una relación de equivalencia que cumpla con todas las propiedades de la equivalencia. Y la reflexividad es una de las propiedades y es muy probable que eso esté explicado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora yo, sinceramente, lo hice y no me acuerdo de todos los detalles. No me acuerdo tampoco el ejemplo que usé en el video porque lo hice y lo subí. Pero seguramente es reflexiva, sí, la relación que se explica en el video. Ah, Por- perfecto. Sí, usted explicó que es reflexiva, simétrica y y transitiva. transitiva. Por eso ahora vamos a ir repasando esas propiedades. ¿Les parece? O díganme si es algo que está entendido, lo salteamos y seguimos para adelante, ¿no? Pero si no, yo les sigo explicando lo que dice el apunte. Porque No, no, sigue explicando. Sigue mi co- explicando, no, está bien, está bien. Yo lo mi- entendí, pero si lo explica, mejor todavía. bueno, está bien. Eh, en el ejemplo 3, que es este grafo, fíjense que acá ya salta a la vista, por eso les decía de lo poderoso de la información gráfica del grafo, de la información visual del grafo, que no es reflexiva porque los elementos B y C no tienen un lazo consigo mismo, que cerrado consigo. Hay acá un lazo entre B y C, ¿sí? De B que va a C y de C que va a B, pero no hay uno que va de B a B, ni hay otro que va de C a C. Lo hay sí con A y con D, pero cuando se define la propiedad de reflexividad, y eso es importante, es lo que yo les decía que era importante en la matemática, acá dice para todos los elementos, y si dice para todos, y lo tiene para todos menos uno, ya con ese que no lo tiene es suficiente para decir que no es reflexiva. ¿Correcto? ¿Correcto, profesor? ¿Se entiende? Bien. Entonces, esa relación no es reflexiva por eso. Vamos ahora a la propiedad simétrica. Y dice, una relación se llama simétrica si sobre un conjunto X, para todos los pares X e Y, para todos los pares X e Y que pertenecen al conjunto X y están dentro de la relación, también pertenecen a la relación el par IX. Es decir, lo que quiere decir que si hay un vínculo que va de X a Y
para que sea simétrica, tiene que haber un vínculo que también vaya de Y a X. ¿Correcto? Por ejemplo, la relación del ejemplo 3, tenemos un vínculo o un par ordenado que va de A a A. Esto es, se dice que en matemáticas se dice que es trivial. Va de A a A y también retorna de A a A. O sea, que este cumple con la simetría. El D también cumple con la simetría. Pero también cumple con la simetría los pares ordenados que va el de B a C y después luego tengo otro que va de C a B. Es decir, cuando los elementos del par ordenado son diferentes, tiene que haber otro par ordenado que retorne, o sea el contrario, digamos, al par ordenado anterior. Yo tengo un par ordenado que va de B a C, que pertenece a la relación, y tengo otro par ordenado que también pertenece a la relación, que es al revés, que va de C a B. Por eso se dice que esta relación es simétrica. Decime, Daniela, si me estuve olvidando de algo No, en esto. es Bien, así. bien, bien. Bueno, acá menciona esto, da como ejemplo de relación simétrica el del ejemplo 3. Justamente acá, bueno, menciona con las letras P y Q, si hay una arista que va de P a Q, es decir, si nosotros podemos tener información visual del grafo, si vemos que hay una arista que va de P a Q, debería también haber otra que retorne de Q a P, es lo que dice acá. El ejemplo 2 no es simétrico. El ejemplo 2 no es simétrico. Si vamos al grafo, vemos, por ejemplo, que hay una arista que va de 1 a 3, de 1 a 4, esta diagonal que va acá en el cuadrado, de 1 a 4, pero no hay otra que vaya de 4 a 1. Entonces, ya está, no es. Ya con que haya un caso así, que vaya de un elemento al otro distinto y después no haya una otra arista que vaya de ese al anterior, que retorna. Fíjese que acá no hay ninguno que retorne, solamente retorna el que va de 1 a 1, retorna al 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, eso sí. Pero hay otros vínculos que no tienen retorno, como el 2 con el 3 o el 1 con el 3 y así. ¿Sí? Entonces, el ejemplo 2 no es una relación, la relación del ejemplo 2 no es simétrica y sí lo es la relación del ejemplo 3. Perdón, Luis. Sí. Precisamente para que sea simétrico, todos los pares ordenados tienen que cumplir que contengan los dos simétricos. Claro. Todos los pares ordenados con X e Y distintos tienen que tener el simétrico. Si no, no es simétrico. Si no, no es simétrico. Bueno, ahora viene uno que por ahí puede ser un poquito más complicado porque es el antisimétrico, que no es exactamente tan lo contrario a lo simétrico, porque, bueno, eso está, me parece que está en la guía, al final de todo en la guía, hay una nota aclaratoria que dice que una relación puede ser simétrica y antisimétrica a la vez, pero es medio particular la relación. Es un caso en que todos los pares ordenados tienen lazo consigo mismo y no tienen lazo entre ellos, entre elementos distintos. Es un caso muy particular, pero podría darse. Eso indica que no es una cosa que no pueden coexistir en la misma relación. Eso ustedes cuando vean en la guía, al final de la guía hay una nota que menciona eso. Dice que una relación es antisimétrica o que tiene propiedad antisimétrica si el par XY
de la relación. Y si tenemos el par X y que pertenece a la relación, si hubiera un par que sea el contrario y X, si hubiera estos dos pares, tendrían que ser iguales X e Y. Si no son iguales y son distintos, no es antisimétrica. ¿Sí? No es antisimétrica. Dice, la relación R sobre el conjunto 1, 2, 3, 4, definida en el ejemplo 2, es antisimétrica porque cada vez que aparece un XY, ¿sí? Si X e Y están en la relación, siempre van a ser distintos. Entonces, el contrario, IX, no va a pertenecer a la relación. Por ejemplo, dice, está el par 2, 3 en la relación, pero no hay un par 3, 2. ¿Sí? Entonces, es antisimétrica. Para darnos cuenta en el grafo dirigido cuando una relación es antisimétrica, son los casos donde en el grafo dice, a lo sumo hay una arista dirigida por cada vértice. Fíjense que en este grafo, que es antisimétrico, en cada vértice hay una arista dirigida que sale y va a otro, o sale y va al mismo, pero no hay una que retorne del 2 al 1. Si hay uno que va del 2 al 4, no hay uno que retorne del 4 al 2. Como mucho, puede retornar a sí misma, pero no hay una que entra y sale del mismo entre dos elementos. Esto es lo que indica la antisimetría. Este ejemplo el ejemplo 2 es antisimétrico. ¿Sí? No sé, Daniela, si hay alguna otra cosa para agregar esto de acá. No sé si los chicos lo entendieron. Una consulta sobre ese Sí. tema, profesor. Sí, Entonces, para que sea la relación simétrica, si tiene 4 elementos, entre los 4 elementos tienen que estar digamos, el par ordenado y su recíproco. sí. Si hay un Y, par ordenado entre elementos distintos, tiene que estar su recíproco. sí. Exactamente, muy bien. Y si no, y para que sea antisimétrico, si hay un solo caso de antisimetría entre dos pares, entre un par ordenado, ¿es toda la relación antisimétrica o tiene que cumplirse también como la simetría que debe darse No, en porque... todos los elementos? muy bien la pregunta. Tiene que darse para todos. Acá dice para todos. ¿Está? Si hay alguno que tiene el ida y vuelta entre elementos distintos, ya no es antisimétrico. Perfecto, profesor. Todos los vínculos entre elementos distintos solamente tiene que haber una ida y no un ida y vuelta, como es el ejemplo 2. ¿Sí? Perfecto, profesor. Muy bien, muy bien la aclaración. Justamente para todos significa que se tiene que dar en todos los casos. Si hay alguno que se da y otro que no se da, en esos hay casos que a veces la relación no es ni simétrica ni antisimétrica, porque justamente se presenta un caso como los que vos acabas de mencionar, que disculpame, no pude ver el nombre, pero son los casos en que hay dos elementos que tienen el ida y vuelta. Y ahí esos dos elementos cumplen con la propiedad simétrica. Pero resulta que hay otros elementos que no lo tienen. Entonces, no es ni una cosa ni la otra. ¿Sí? La relación global. ¿Sí? No se puede decir que ni simétrica ni antisimétrica. Muy bien. O sea, no podemos asegurar que porque algo no es simétrico es antisimétrico o viceversa. Puede Claro. no ser ninguna de las dos. Puede no ser ninguna de las dos, exactamente.
Eso creo que también está aclarado en la notita final de la guía. Esa notita del final de la guía, esperen que es la que aparece. Ustedes están viendo la guía, ¿no? Acá. Fíjense que es lo que aparece acá al final. Después de todas las respuestas, aparece una observación. Y es lo que mencionaba recién Daniela. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos con la transitiva? Sí, profesor. Dice que una relación R es transitiva o es de propiedad transitiva si cuando, por ejemplo, tenemos tres elementos, ¿sí? X, Y y Z, que están vinculados en la relación de modo tal que el par ordenado XY es de la relación. Por otro lado, el par ordenado YZ también es de la relación. Entonces, es transitiva si también existe o está el par ordenado XZ. ¿Se entendió? El XY es de la relación, el YZ también es de la relación. Entonces, si el XZ también está, es transitiva. Si no estuviera, no es transitiva. ¿Sí? El ejemplo 2 que vimos antes, entre los números 1, 2, 3, 4, es transitiva porque, por ejemplo, en ese ejemplo tenemos, esperen que voy al grafo, porque el grafo es lo que me da mejor información visual siempre. El 1 va al 2. O sea, tenemos el par ordenado 1, 2. El 2 va al 3. Tenemos el par ordenado 2, 3. Pero también el 1 va al 3. Entonces, acá, entre 1, 2 y 3, hay una relación de una propiedad transitiva, de transitividad. Lo mismo podemos decir entre 1, 2 y 4. ¿Sí? Y bueno, me parece que son los casos también, ¿no? También puede ser que el 1 va al 2 y después el 2 va al 2. Eso también era transitividad, ¿no, Daniela? Sí, eso hay que ir armando todas las combinaciones a ver si todas cumplen. Sí. Pero esto, bueno, este es transitivo. ¿Sí? El 1 va al 2 y el 2 va al 2. El 1 va al 2, el 2 va al 3 y el 1 va al 3. Y bueno, y así. Se van cumpliendo con todas esas condiciones. Este es transitivo. Ahora, este no es transitivo. Bueno, acá no. Para que este sea transitivo, deberíamos tener lazos en B y un lazo en C. De modo tal de que si B va al C, ¿sí? Y hubiera un lazo acá del C al C y después del C al B, entonces sería transitiva. Sí, pero esta no es transitiva. Eso está explicado acá, me parece. Dice, la relación del ejemplo 2 es transitiva porque, por ejemplo, los pares 1, 2, el 1 que va al 2, el 2 que va al 3, son los dos de la relación, y también el 1 que va al 3 es también de la relación. En el digrafo de una relación transitiva, siempre que haya aristas dirigidas de X a Y, de X, del elemento de X al elemento Y, y del elemento Y al elemento Z, también habrá una dirigida del elemento de X al elemento Z. Acá analizan el del ejemplo 3. La relación del conjunto del ejemplo 3 no es transitiva porque tenemos que B va a C, que C va a B, pero no tenemos una que B vaya a B. ¿Está? Por eso no es transitiva. Es decir, en el caso del ejemplo 2, partiendo del 1 vamos al 2, del 2 vamos al 3,
pero también partiendo del 1 vamos al 3. Acá, partiendo de B vamos a C, tenemos que de C vamos a B, pero deberíamos tener una que de B vaya a B también. O sea, deberíamos tener un elemento donde partan dos aristas, digamos, como acá el 1 parte una arista acá y parte una arista acá. Acá en B El parte ejemplo, una acá, pero no hay otra que parta de B y que llegue a B. Por eso no es transitiva. Sí, ese escucho. vendría a ser el ejemplo en el número 6, ¿no es cierto? El Num- ejemplo 6 vendría a estar esa. el ejercicio 6, ¿me estás diciendo? De la guía. Cuando me decías Abajo, este acá. Hola, hola. En este caso sería para el ejercicio 5. Bueno, en el ejercicio 5 nos pide que tenemos que analizar qué propiedades se cumplen en el A y En en el el A y en el ejemplo A y en B. el ejemplo Bien, B. bien. no, pero yo digo en la teoría. En la El- teoría, en el ejemplo 6 está el grafo, que esperen, es un esperen. círculo. Es un ejemplo que está más adelante, entonces. Acá. Ah, acá. Sí, 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 sí. Sí, discúlpame. Sí, sí. Sí, sí. Está más adelante en el ejemplo 6 de la teoría. Sí, sí, sí. Estos, por ejemplo, sale de 1, va a 3, ¿sí? De 3 va a 5 y también de 1 sale al 5. Sale de 1, va a 3, ¿sí? Sale de 1, va a 3, sale de 3, va a 1 y sale de 1 y queda en 1. Y así, en este se cumplen todas esas condiciones. O en este también se cumplen esas condiciones, que es lo que acá está lo que falta en el ejemplo 3. Me parece que esto es lo que me quería decir Martín, me parece que me hablaba. En el ejemplo 3, Sí, por ejemplo, justamente ese ejemplo. claro, en el ejemplo 3, voy arriba de nuevo el grafo, tenemos acá la ida de B a C, de C a B, pero no tenemos el lazo entre de B a B y de C a C. Que sí lo tenemos, bien Martín, la observación, sí lo tenemos en este subconjunto de esta partición, justamente, pero este, bueno, ya es un tema que viene más adelante. En esta partición vemos que hay una arista que va de 2 a 6, otra que va de 6 a 2, pero también tenemos los lazos que van de 2 a 2 y de 6 a 6, y por eso es transitiva. Es cierto esto, es transitiva por eso. Muy bien. Luis, perdón, una cosita quería acotar, que Sí, para sí, demostrar esta propiedad, lo sí, demuestren para todos los pares ordenados, porque muchas veces se cumplen para muchos de los pares ordenados esta propiedad transitiva, pero para alguno no, entonces sí. ya no cumple la propiedad. Claro. Para los ejercicios de la guía o de la autoevaluación que lo Por tengan en eso, cuenta. claro, porque acá dice, aclara que es para todo, conjunto de X y Z, ¿sí? O a veces también en el XY también se tiene que dar. Sí, exactamente. Bien, después sigue las relaciones de orden y dice que unas relaciones de orden sí cumple con algunas de las propiedades que hemos visto hasta recién. Nosotros hasta recién hemos visto 4 propiedades: la reflexiva, la simétrica, la antisimétrica y la transitiva. Y ahora vamos a ver 2 tipos de relaciones, las de orden y las de equivalencia. Las de orden, o se dice que una relación es de orden, si cumple con las propiedades de reflexividad, si es antisimétrica y si es transitiva. Si cumple con estas 3, se llama de orden. Acá hay un ejemplo sobre una relación sobre los números naturales que van del 2 al 9, y la relación es, a ver, esperen que después voy a ver, y la relación
la regla de la relación es que X divide a Y. Y acá voy a escaparme, voy a dejar, porque, a ver, esperen, díganme si ustedes ven un cambio de pantalla. ¿Vieron un cambio de pantalla o siguen en el PDF? No, sí, Sí, el PDF. ¿Sigue el PDF? Bien. Entonces, esperen que voy a hacer una cosita. A ver si. Espérenme, porque esto siempre... Ahora sí ven una pizarra en blanco. sí. Sí, Sí, profesor, ahí se ve una pizarra en blanco. Bien, espérenme. Quiero copiar el ejemplo en la pizarra. Bueno, este es el ejemplo que teníamos en la teoría, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo están viendo, ¿no? Sí, profesor, ¿se ve? Sí. Bien. Bien. No sé por qué me desapareció. Ahí está. Vamos a poner en un grafo los elementos del conjunto X. El 2, el 3, vamos a poner acá el 4. Y de paso vemos cómo armar un grafo, ¿no? Vamos a poner acá el 6. Vamos a poner acá el 7. Vamos a poner acá el 8. El 9. Y vamos a poner acá el 5. Ahí están todos los elementos. Son 8 elementos, de 2 a 9. Y la condición o la regla es que X divide a Y. Cualquier número se divide consigo mismo. Entonces, ¿cómo empezamos este grafo? Este grafo vamos a empezar haciendo lazos en cada uno de los elementos, porque como cada elemento, cada número se divide consigo mismo, 2 se divide con 2, ¿sí? 3 se divide con 3, 6 se divide con 6, 7 con 7, 5 con 5, 9 con 9, 8 con 8 y 4 con 4. ¿Está bien? Ahora, 2. ¿A quién más divide? Escucho. Y díganme. Al 4. 2 divide a 4. Entonces hacemos una flecha que vaya de qué número a qué número. De 2 al 4. De 2 a 4. Bien. Porque el primero debe dividir al segundo. Y 2 divide a 4. Y hacemos la flecha de esa forma. ¿A quién más divide 2? Profe, una consulta. En ese ejercicio dice X divide ahí.
cualquier resultado tendría que dar la división. La relación, en la Porque, relación esta no importa el resultado. Divide, claro, sí, lo divide y da un número entero, en todos casos, si sí, te refería al resultado. sí, 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 que sí da lo un número. divide, es un divisor de. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, A eso profesor. se refiere, que 2 es un divisor de 4. A su vez, 2 es Ujú, divisor de 2. ¿Sí? sí, ¿A, a quién más divide 2? Escucho. Al 6 y al 8. Al 6 y al 8. Entonces hago una flecha que vaya de 2 a 6 y hago una flecha que vaya de 2 a 8. ¿Está? Bien. Ahí terminamos con el 2. El 3 se divide a sí mismo. ¿Y a quién más divide el 3? Al 6 y al 9. Entonces hago una flecha que vaya de 3 a 6 y otra flecha que vaya de 3 a 9. ¿Está bien? El 4, ¿a quién divide? al 8. Al 8 solamente. Solamente al 8. El 5 divide al 5 y a alguien más. Solamente queda redondito. Queda el lacito ahí. Bien, muy bien. El 6 no divide a nadie tampoco, ni al 7 ni al Tampoco queda redondito, igual que el 7. el 7 también, el 9 queda ahí y bueno, y quedan todos ahí. ¿Está bien? Este es el grafo. ¿Se entendió cómo se construye entonces el grafo? Sí, perfecto. Yo Y, tengo una consulta. sí, ¿Por qué eligió en la fila de arriba 2, 3, 6, 7 y en la fila de abajo 4, 8, 9 y 5? es porque primero lo hice acá en una hoja. Y para que no me quede tan enredado con caminos, porque yo ya sabía cómo era, busqué de disponerlo de forma tal que los caminos queden lo menos eh, mezclados posible. Nada más que por eso. Ah, está bien. O Eso sea no, que el orden que nosotros elijamos al momento de hacer el grafo depende de nosotros, ¿no? sí, por ahí puede ser una conveniencia. A lo mejor poníamos en la fila de arriba 2, 3, 4, 5 y en la de abajo 6, 7, 8 y 9. Y no sé, a lo mejor quedaba como muchas flechas para todos lados. Igual acá quedaron, bueno, las flechas, la cantidad de flechas van a ser siempre las mismas. Eh, pero por ejemplo, acá quedaron el 7 y el 5 ahí como aparte, más limpitos, porque agrupé todos los que tenían algún tipo de cuestión de divisibilidad, todos a la izquierda y a la derecha dejé los que no participaban con otros elementos. Pero nada más que por eso. Creo que Está al bien. principio habíamos dicho que era indistinto poner cómo disponíamos los vértices. ¿Sí? ¿Está? Una consulta más. Vale. Dice si divide X, o sea, si X divide ahí. Sí. Sin embargo, en la relación yo veo que me está señalando los números de X, ¿no? Sí, pero eso era lo que habíamos hablado al principio de las relaciones binarias, donde X e Y son elementos del mismo conjunto X. Es decir, acá hay un conjunto X que es como una X mayúscula, y estos son elementos X minúscula, por decirlo de algún modo. Entonces, y también hay otros elementos que son y están todos metidos acá adentro. ¿Está bien? Entonces, es como que este 2, como se divide a sí mismo, representa en forma simultánea tanto la X como la y no son distintos. Lo que pasa es que es el mismo. X e Y en este caso es el mismo. En cambio, entre 2 y 8, acá en este camino, en esta arista,
en este par ordenado, el primero, x, es 2, y el segundo es 8, y podemos decir que x e y son distintos. Pero cuando hacemos esto, 2, el primer elemento, 2, el segundo, acá vamos a tener que decir que x e y son el mismo número. No sé si es eso lo que nos querías manifestar. Y esto es porque este tipo de relación es una relación de tipo binaria que vimos al principio. Nosotros arrancamos con una relación que no era binaria. Había un conjunto X, un conjunto Y, un conjunto X de estudiantes, un conjunto Y de materias. Eran dos cosas distintas. Pero después habla de relaciones binarias donde X e Y están los dos en el mismo conjunto X, que es este ejemplo. Luis, acá Ernesto pregunta, o sea, x dividido y tiene que ser un número entero. Claro, cuando dice divide, se refiere a que es un divisor. Y cuando nosotros decimos que es un divisor, se refiere a que es un número entero. ¿Está bien? Que lo divide y da como resultado un número entero. O que, por ejemplo, el 6, vos el número 6, el número 6 es divisible por 2, también porque el 6 lo podemos representar como 2 por 3. ¿Está bien? Si yo esto lo divido por 2, ¿sí? Obtengo el 3. ¿Está? Eso es que divide. ¿Está? Podría, porque, por ejemplo, 5, sí, yo puedo hacer 5 dividido 2, pero yo no obtengo un número entero. ¿Por qué? Porque el 5, ¿sí? El 5, que eso, está multiplicado por 1, pero yo no tengo, no tengo un número más chico que 5 que multiplicado por 2 me dé 5. En cambio, acá el 6 sí tengo un número más chico que es el 3, que multiplicado por 2 me da 6. Entonces, Claro, que divide quiere decir que está en el denominador y que da un entero, y queda un entero. Tomémoslo de esa forma. la división. ¿Sí? A la división, exactamente. ¿Está? Bueno, la cuestión es que esta, ¿cómo es? A ver, ¿es reflexiva? Primera pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta si es reflexiva? ¿Qué condiciones tenía que cumplir para que sea reflexiva? Pregunto a los estudiantes presentes. Y tiene que tener todos los circulitos en sí mismo. Los lazos, claro. O sea, tienen que tener todos esos lazos. En el grafo lo vemos de esa forma. Y yo pregunto, si no tuvieran el grafo, ¿cómo se dan cuenta con la relación que tienen planteada? Y tienen que estar todos los pares XX. Claro. Bien. Está ahí está. Está este y este. Y ahí es reflexiva. ¿Es antisimétrica? Fíjense que todas las veces que sale una arista, por ejemplo de 2 a 4, no hay otra que vuelva. Pero en todos los casos se dio. Se da entre 2 y 4, se da entre 4 y 8, entre 2 y 8, entre 2 y 6, se da entre 6 y 9, entre 3 y 9. No hay una que retorne. Entonces es antisimétrica. ¿Sí? De nuevo, con la relación que tienen ahí arriba. Porque si hacen el grafo y por alguna situación se confunden en el grafo, pero tienen la relación planteada, lo pueden corroborar. Si supónganse, ustedes se fijan, tienen 2, 4, buscan, y entre todos esos pares no tienen 4, 2. Entonces ya no es simétrica, por ejemplo. Ahí pueden ir corroborando si tienen la relación escrita.
¿Está entonces? O sea, que hasta Sí, ahí ahora se entiende. vimos que es reflexiva y antisimétrica. ¿Y será transitiva? Por ejemplo, acá partimos de 2 a 4, pero también del 4 se parte al 8. Resulta que también del 2 se parte al 8. ¿Sí? Entonces, entre 2, 4 y 8 está establecida la transitividad. O por ejemplo, partimos de 2 a 6. ¿Sí? Y después de 6 a 6 también está la transitividad. ¿Está? Es decir, que vemos ahí también que se cumple la propiedad de transitividad. Es decir, es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Esta es una relación de orden. ¿Sí? Dejo de compartir y sigo con el PDF. Les hago la pregunta así al conjunto de estudiantes que hay, que creo que no sé si son 4 o 5. ¿Está un poquito más claro ahora lo que luego de lo que estuvimos hablando, chicos? Sí, profesor, se Sí, sí. entiende un poco mejor ahora. Sí, Sí. Bien. Es decir, les pregunto porque no sé, si no después se nos puede hacer, después se nos puede hacer muy largo, pero quiero saber si más o menos con estos avances que hemos tenido en esta explicación les queda más claro un poco los conceptos. Acá hay otro ejemplo, ¿lo vieron este del conjunto de tareas que se debe hacer para arrancar el auto, digamos, para salir andando con el auto? ¿Lo tienen? sí, sí. Sí, sí, el ejemplo 5. Este ejemplo tenemos entonces una primera tarea que dice, consideremos el conjunto T las tareas que se deben realizar para comenzar a conducir un automóvil. Encender el contacto eléctrico, arrancar el motor, abrocharse el cinturón de seguridad e iniciar el movimiento del vehículo. Dice que algunas de estas tareas deben realizarse indefectiblemente antes que otras. Por ejemplo, no podemos arrancar el motor si no encendemos el contacto. Entonces, 1 tiene que estar siempre antes de 2. Sin embargo, hay otra, como abrocharse el cinturón, lo podríamos hacer apenas subimos el auto, antes de encender el contacto. O abrocharse el cinturón podría estar antes de arrancar el motor o después, no importa. O sea, lo que sí debería ser, eso indica al menos el reglamento, que debe ser antes de iniciar el movimiento del vehículo. ¿Correcto? Entonces, la relación que vamos a definir es una relación en este conjunto T de tareas y es una relación entre las tareas I y la tarea J. I y J son cualquiera de estas, la 1, la 2, la 3 y la 4. Siempre y cuando la I sea igual a la J, ¿sí? O sea, quede en sí misma, o la tarea I se tenga que hacer antes de la J. Es decir, bueno, encendemos el contacto, debemos dejarlo el contacto, eso es I igual a J, 1 igual a 1, se refiere, entonces tenemos el par ordenado 1, 1, de la tarea encender el contacto y el contacto tiene que quedar encendido. La tarea 2, arrancar el motor. Bueno, arrancar un motor tiene que quedar arrancado, sí, tiene que quedar en marcha, perdón, el motor. Entonces sigue cumpliendo con que 2 es igual a 2,
y igual J sigue cumpliendo con la relación. Lo mismo abrocharse el cinturón y lo mismo iniciar el movimiento del vehículo. Ahora, como también en la relación están incluidas las tareas que se deben hacer antes respecto de la otra, también tiene que aparecer el par ordenado 1-2, porque 1 está antes de 2 siempre. ¿Está bien? Y también tiene que estar el par ordenado 1-4, porque no podemos iniciar el movimiento del vehículo sin haber encendido el contacto eléctrico del auto. También 2 debe estar antes de 4. ¿Está bien? Porque, bueno, obviamente no podemos iniciar el movimiento sin arrancar el motor. Y también 3 tiene que estar antes de 4. Es decir, acá están todos los pares ordenados que cumplen con que sean iguales a sí mismos y también que una tarea deba hacerse antes de la otra. Y estos son el conjunto de pares ordenados. ¿Es reflexiva? Sí, es reflexiva, porque está el 1-1, el 2-2, el 3-3 y el 4-4. ¿Es antisimétrica? Sí, porque si vamos por ejemplo, de 1 a 2, es decir, encender el contacto y arrancar el motor, no vamos a ir de arrancar el motor a encender el contacto. Ya está, ¿sí? Por eso es antisimétrica. Si vamos hacia un lado, no vamos a tener el retorno hacia el anterior. ¿Y es transitiva? Bueno, eso deberíamos mirarlo un poquito mejor. Por ejemplo, si vamos de 1 a 2 y luego vamos de 2 a 4, también vamos de 1 a 4. Entonces, ahí se cumple, al menos con estas tres, se cumple la transitividad. ¿Sí? Lo mismo que si vamos de 1 a 2 y después quedamos en 2 con 2. También ahí se cumple la transitividad. Acá hago una aclaración porque en muchos libros, en realidad, este es un tema que está bastante desarrollado en algunos libros, no en todos, en algunos libros de la rama de la matemática. Disculpe, profe, se Sí. cortó cuando iba explicando el 1-2, ahí se cortó el Zoom. Les decía que no sé si se debe haber referido a la transitividad, ¿no, Daniela? Yo te escuché todo, pero Bueno, vemos que es transitiva porque vemos que va de la tarea 1 al 2, ¿sí? De la tarea 2 a 4, ¿está? O sea, ir de 1 a 2 es encender, arrancar. De 2 a 4 es arrancar y iniciar el movimiento. Pero también hay un par ordenado de 1 a 4. Entonces, si de 1 parte para 2 y de 2 parte para 4, también hay un par ordenado que parte de 1 a 4. En esto se cumple la transitividad. Y decía que también si parte de 1 a 2, también hay uno que queda de 2 a 2 y ahí también se cumple la transitividad. ¿Se escuchó ahí, ahí Pablo? donde decíamos importante plantear para todos Para las todos combinaciones, los que pares. se cumpla la transitividad para todos. Disculpe, una consulta. Sí. ¿Por qué los pares 3-1, 3-2 no están considerados? ¿Por qué Sí, no me puedo abrochar sí, el es cinturón cierto, sí. antes de cualquier otra Sí, cosa? eso debería, eso. Ah, no, perdón. Sí, perdón. No están considerados porque no es una tarea que necesariamente haya que hacerla antes que la otra. Es decir, yo no tengo la obligación de abrocharme el cinturón antes de encender el motor, ni abrocharme el cinturón antes de encender el contacto. Lo puedo hacer, pero no es una tarea que necesariamente deba hacerse antes. Existe sí el par 3-4 porque es obligatorio antes de iniciar el movimiento del vehículo abrocharse el cinturón. Por eso está el 3-4. Pero no está el 3-1 porque
no es, porque acá dice la tarea y debe hacerse, o sea, es como obligatorio hacerla antes que la J. ¿Se entendió? No sé si me habló Luis, sí, se entendió. Luis Alfredo. Eso. ¿Estamos hasta ahí entonces? No, en un momento se me gracias. cruzó que faltaba, pero no. Sí, se entiende ahora. Por eso. Les decía que en algunos libros distinguen entre relaciones parcialmente ordenadas y totalmente ordenadas. Nosotros acá vamos a considerar, vamos a mencionar en forma genérica como una relación de orden a las que normalmente son parcialmente ordenadas, pero porque para empezar a hablar de las totalmente ordenadas, deberíamos desarrollar todo una teoría complementaria, se haría muy largo, y les decía que esto es como para tener un pantallazo de qué son las relaciones de orden y la de equivalencia. Y bueno, vamos a mencionar como relaciones de orden a las que en algunos textos mencionan como parcialmente ordenado, ¿sí? O parcialmente ordenada. Digo por si leen en algún libro esa frase, parcialmente ordenada. Bueno, continuamos con las relaciones de equivalencia. ¿Sí? Sí, como quiera, profesor. Bien. Entonces, habíamos visto que las de orden son relaciones donde se cumplen las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva, y las de equivalencia, lo que varía es que en lugar de que sean antisimétricas, sean simétricas. Esa es la diferencia con respecto entre las relaciones de equivalencia con las relaciones de orden. Es lo que vemos acá. Acá vamos a introducir un nuevo concepto, aprovechamos de introducirlo acá, que es el de las particiones. Yo acá creo que voy a tener, es probable que este texto lo corrija, porque acá debería haber puesto distinguir lo que es la partición de lo que es el conjunto. Posiblemente después le encuentren que esto, en lugar de S, diga S', ¿sí? En lugar, para llamar la partición de alguna forma. Distintos que el conjunto. Pero hay entonces un conjunto X de números naturales del 1 al 6, y hay una partición, es como un agrupamiento en subconjuntos, ¿sí? Acá se agrupó en un subconjunto al 1, al 3 y al 5 por un lado, al 2 y al 6 por el otro, y al 4 solito. ¿Está bien? Entonces, la relación R sobre este conjunto X es la relación de R sobre I, de modo tal que para algún subconjunto de S, acá es donde tengo que distinguir S y S', se me pasó, tanto X como Y pertenecen a la partición S. Por ejemplo, en esta relación R así definida, si tomamos este subconjunto acá de 1, 3, 5, 1 se relaciona con 1, 1 con 3, ¿sí? 1 se relaciona con 5, ¿sí? Pero también 1 se relaciona con 1, 3 con 3, 5 con 5 y 3 con 5. Es decir, tenemos todos estos pares ordenados.
1 con 1, 1 con 3, 1 con 5, 3 con 1, 3 con 3 y 3 con 5. Hasta aquí son todos los pares ordenados que generan este subconjunto. También, perdón, dije 3 con 5, me faltó 5 con 1, 5 con 3 y 5 con 5. Luego vienen los pares ordenados que se generan este subconjunto 2, 6, que son 2 con 2, 6 con 6, 2 con 6, 6 con 2. Y finalmente el 4 solamente puede generar el vínculo de 4 con el 4. El grafo que lo representa es este, ¿sí? 1 con 3, 1 con 5, 3 con 1, 3 con 5, 5 con 3, 5 con 1, 1 con 1, 3 con 3, 5 con 5. Este es el grafo de ese primer subconjunto. Lo que se ve acá, en este por ejemplo, que cumple con la reflexividad, es reflexivo. Vemos que cumple con la simetría, o sea, cuando va de 1 a 3, también va de 3 a 1, o cuando va de 3 a 5, también va de 5 a 3. Y cumple con la transitividad, por ejemplo, si va de 1 a 3, luego va de 3 a 5, también hay uno que va de 1 a 5. Y así cumple con todo. O sea, todas las relaciones que se inician como simétricas tienen su contrario, o sea, son todas simétricas, son todas reflexivas y son todas transitivas. Lo mismo ocurre con este subconjunto y lo mismo ocurre con este subconjunto. Es decir que este ejemplo cumple con todas las propiedades de la relación de equivalencia: reflexiva, simétrica y transitiva. Acá hay otro que es el ejemplo 7. Bueno, acá este está definido por pares ordenados. No voy a detenerme porque si no se me va a como hacer muy largo, porque quería terminar con esto de las clases de equivalencia. Y esto se refiere cuando tenemos, por ejemplo, una partición como acá. Existen este tipo de clases de equivalencia. Dice CR una relación de equivalencia en X, el conjunto de todos los elementos que está relacionado con un elemento A de X se llama clase de equivalencia se llama clase de equivalencia de A con respecto a R y se denota de esta forma A de R si se considera una única solución. Bueno, esta es la notación ADR o A solo. Entonces, todos los elementos relacionados a A, o sea, por ejemplo, si X está relacionado con A todo ese conjunto de elementos, a eso se lo llama clase de equivalencia. A ver, por ejemplo, acá el ejemplo que da, dice, el conjunto de todos los estudiantes de la facultad con la relación R en que todos los pares X e Y tales que X e Y finalizaron la escuela secundaria en la misma escuela. Entonces, un estudiante X puede formar un conjunto de todos los estudiantes equivalentes con respecto a R, es decir, el estudiante, vamos a suponer, Carlos, con el resto de los estudiantes que finalizaron la secundaria en esa misma escuela, forman entonces ahí lo que sería la clase. ¿Sí? Dice que ese es su conjunto de X, es una clase de equivalencia de la relación. El ejemplo 6, por ejemplo,
donde teníamos agrupados los números 1, 3 y 5, 2 y 6 y el 4. La clase de equivalencia de 1, ¿sí?, está compuesta por los elementos que están relacionados con 1, que son el 3 y el 5. 1, 3 y 5, 1 estaba relacionado consigo mismo, el 3 y el 5. También se puede definir clase de equivalencia para el 3, para el 5, con estos mismos elementos, 1, 3 y 5. Esto es como si fueran los distintos chicos que salieron de la misma escuela, ¿sí? Vamos a suponer que fueran 1, 3 y 5 serían los números de 3 chicos que terminaron la secundaria en la misma escuela, ¿sí? La clase de equivalencia son los elementos que componen esos chicos que salieron de esa misma escuela, y se pueden establecer clases de equivalencia a partir del que tiene el número 1, del que tiene el número 3 y el que tiene el número 5. Lo mismo ocurre, acá creo que me faltó el del 2 y el 6. Bien. Y dice que las clases de equivalencia se pueden establecer en este grafo. Lo de las clases de equivalencia, creo que hay un ejercicio, me parece que hay un ejercicio acá hay dos ejercicios, el 10 y el 11. Por ahí puede ser más claro el 11, donde habla de distintas ciudades de la Argentina, donde hay relaciones de distintos tipos, que estén o en la misma provincia o que sean capital de provincia. Bueno, mírenlo, esto me parece que es todo. Esperen que voy a dejar de compartir. Y si les parece, dejo de grabar para que no se haga tan larga la grabación.